En este video vamos a dar ejemplos de funciones homogéneas. El primero, si yo tengo f de x, y igual a x al cubo más y al cubo sobre 2x 2y menos x y2. Vamos a mostrar que esa función es homogénea. Entonces simplemente que es f de tx, ty. Entonces simplemente donde esté x voy a escribir tx y donde esté y voy a escribir ty. O sea, simplemente esto es t por x al cubo más t por y al cubo sobre 2t por x al cuadrado por t por y menos t por x por t por y al cuadrado, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Aquí tengo t al cubo por x al cubo más t al cubo por y al cubo. De ahí puedo sacar factor común, t3. Y me va a quedar x al cubo más y al cubo. Aquí tengo t2 por t. t2 por t es t al cubo. Y aquí tengo t por t2, o sea, t al cubo. O sea que puedo tomar factor común, t al cubo. ¿Y qué me va a quedar? 2x al cuadrado y menos x y al cuadrado. Sacando factor común, t al cubo. Y esto no es otra cosa que t a la 3 menos 3. T a la 0 por x al cubo más y al cubo sobre 2x 2y menos x y al cuadrado. Y eso no es otra cosa que t a la 0 por f evaluada en xy. O sea que esa es una función homogénea de grado 0, ¿no? 2. F de x, y igual a xy sobre x a la 5 más y a la 5. Vamos a mostrar que esa función es homogénea. Entonces simplemente que es f de tx, ty. Entonces simplemente es tx en el numerador, ty sobre tx a la 5 más t y a la 5. En numerador yo puedo factorizar t al cuadrado. Y me queda simplemente x por y. En el denominador tengo t a la 5 y t a la 5. Entonces puedo tomar factor común, t a la 5. ¿Y qué me va a quedar? X a la 5 más y a la 5. ¿Y esto a qué va a ser igual? T a la 2 dividido en t a la 5. O sea, sería t a la 2 menos 5. O sea, t a la menos 3 x por y sobre x a la 5 más y a la 5. Y esto no es otra cosa que t a la menos 3 por f evaluado en xy. O sea que esta es una función homogénea de grado menos 3, ¿no? Y si yo la invierto, o sea, escribo x a la 5 más y a la 5 sobre xy, sería entonces de grado 3. Bueno, ejemplo número 3. F de xy igual a seno calculado en x más y sobre x menos y. Miremos a ver si esa función es homogénea. Entonces, ¿qué es f de tx, ty? Va a ser simplemente seno evaluado en tx más ty sobre tx menos ty. O sea que esto yo lo puedo escribir como el seno. Sacamos factor común t en el numerador. X más y
sobre t en el denominador. O sea que esto lo puedo escribir como el t lo cancelo, como seno de x más y sobre x menos y. Como quien dice, esto lo puedo escribir como t a la 0 seno de x más y sobre x menos y. Y o sea que esto es t a la 0 por f de xy. Entonces, esta función es homogénea y de grado 0, ¿no? Ejemplo número 4. 4. F de xy igual a e a la x sobre y. Entonces, ¿qué es f de tx, ty? Simplemente es e a la tx sobre ty. Como quien dice, esto es e a la x sobre y. Pero esto lo puedo escribir como 1, o sea, t a la 0 por e a la x sobre y. Y esto no es otra cosa que t a la 0 por f de x, y. Entonces, esta función es homogénea de grado 0. Hasta pronto.